hints para el uno y para el del primer problema. ¿Cómo se hace la demostración? El examen, porque no me acuerdo cuál era el primero. Dice, se quiere desarrollar un lenguaje calculadora para expresiones aritméticas en notación polaca. La notación polaca, ok. Con la gramática anterior se pueden construir programas que no pertenecen al lenguaje como más uno, 2, 1 más 2. Para tratar con eso se pide definir mediante reglas de inferencia una semántica estática para verificar que las expresiones son correctas según la definición de la notación polaca. Para esto se define el juicio de correct que indica que la expresión es correcta. Ok, ¿con cuál tienen duda? Con el. O sea, a ver, para el primer inciso, pues acuérdense este, semántica operacional, de la semántica estática, perdón, que nosotros hicimos para verificar variables libres. La idea es más o menos similar a eso. Tienen que ir recorriendo la cadena. Ahí justo hay un hint, creo. Ah, en algún lugar hay un hint. Ah, la C. Dice, puede ser de ayuda a leer el programa de derecha a izquierda. Ah, no sé qué tanto de ayuda sea ese. Pero bueno, la idea justo es, ustedes pueden definir su semántica operacional como ustedes quieran. Nosotros, de hecho, cuando le definimos una para variables libres, teníamos ahí una memoria, ¿no? Que era nuestro contexto, que nos iba diciendo cuáles variables ya habíamos visitado y cuáles no, y si no estaban ahí, entonces se trataba de una variable libre. La idea es muy parecida a eso. La idea, de hecho, es muy similar a eso. Lo que tienen que hacer, pues, es justamente ir recorriendo su cadena y ver cómo se construye una cadena realmente en notación polaca. Entonces, pueden leer la cadena como ustedes quieran, de derecha a izquierda, de izquierda a derecha. Vean qué es lo que tiene que haber. Y de hecho, la semántica estática se parece mucho a la semántica operacional, en donde ustedes definen tienen una pila. Se parece mucho a eso. La semántica estática se parece mucho a la semántica operacional. Piensen cómo le harían para evaluar eso, cómo podrían evaluar esa parte utilizando una pila, ¿no? Que es lo que les pide. Define una semántica operacional de paso grande para este lenguaje calculador de mantener la relación, puede ser de ayudarle al programa. Ajá. Definimos una semántica operacional de paso pequeño con estados S hacia E, en donde S es una pila que almacena los símbolos. La pila vacía es denotada como el circulito y E es una expresión del lenguaje, ¿no? Entonces, pues, la idea es muy parecida. O sea, ¿cómo usarían una pila para eso? ¿Qué puede hacer esa pila? Hay una propiedad de las pilas que pues, justamente es la que les ayuda mucho con esta parte de la notación polaca, que es el first in, first out. Perdón, last in, first out, ¿no? Que es justamente, o first in, last out, que es justamente esta parte de que el primer elemento que meten a la pila va a ser el último en salir. ¿Eso cómo les ayuda en notación polaca? ¿En qué casos convendría sacar elementos de la pila? ¿En qué casos no convendría sacarlos? ¿Cuándo conviene seguir acumulando elementos en la pila? Leyendo qué tipo de caracteres les convendría sacar. Ahora, eso, bueno, referente a los primeros cuatro, ¿no? Y el último inciso, el que dice que demuestren que la semántica operacional es la semántica operacional de
Demostrar que la de paso pequeño y la de paso grande son iguales, lo tienen que hacer por inducción sobre la expresión. Hagan inducción sobre E, sobre la expresión que están evaluando, y para que sean equivalentes, ¿qué es lo que tiene que pasar? Pues lo que les está diciendo ahí, ¿no? Si ustedes llegan a un valor con la semántica de paso grande, entonces tienen que llegar al mismo valor con la de paso pequeño. Y si llegan a un valor con la de paso pequeño, entonces tienen que llegar al mismo valor con la de paso grande. Hagan inducción sobre E, sobre las expresiones de su lenguaje, y vean qué es lo que pasa con esas expresiones. Acuérdense que todo lo estamos definiendo inductivamente, entonces sobre todo pueden hacer inducción. Especialmente aquí, pues, sobre lo que conviene hacer inducción es la expresión del lenguaje, ¿va? Acuérdense que cuando vimos las semánticas, incluso en la nota dice que la semántica operacional de paso pequeño y la de paso grande EA, la demostración de la equivalencia se hace por inducción sobre las expresiones. Es lo mismo, nada más tienen aquí pues obviamente es otra definición inductiva, entonces la inducción va a ser diferente, pues es otro lenguaje. ¿Va? ¿Alguna otra duda con esto? ¿Sí queda más claro? Ah, sí, ahorita cambio la hora de entrega, ¿va? No se preocupen por eso, ahorita la cambio, porque sí, dice que es mañana a las 5, ¿no? Entonces, ahorita lo cambio para que sea a las 12 de la noche. Va, entonces vamos a empezar. Y lo único que nos falta definir de mini Haskell, que es lo que vamos a definir el día de hoy, y con eso vamos a terminar este tema, es su semántica operacional, ¿no? Es decir, la forma en la que nosotros vamos a estar evaluando las expresiones de mini Haskell. Entonces, la semántica operacional del lenguaje va a tener ciertas características que se acomodan o que se ajustan, que se ajustan a la forma en la que Haskell se evalúa. Vamos a copiar algunas de las propiedades de la evaluación de Haskell, ¿no? Entonces, la propiedad más importante que vamos a tener en este momento va a ser justo la evaluación perezosa. Vamos a ver cómo podemos modelar la evaluación perezosa en nuestro proceso de evaluación. ¿Qué vamos a hacer para definirlo? Pues lo que vamos a definir es una semántica operacional de paso pequeño, ¿vale? Vamos a estar trabajando con únicamente con la semántica operacional de paso pequeño. Entonces, todos los operadores aritméticos se van a evaluar exactamente de la misma forma en la que evaluábamos las operaciones en el lenguaje de expresiones aritméticas. Eso se va a quedar exactamente igual. En lo que nos vamos a concentrar hoy es justamente en la evaluación de los otros operadores, los operadores que tienen mini Haskell que no tenían nuestro lenguaje de expresiones aritméticas. Estos operadores son el if, o sea, el condicional if, tenemos las asignaciones locales, tenemos las aplicaciones de funciones y nuestro operador de punto fijo, que acuérdense que quedamos que era un operador meramente interno. ¿Vale? Entonces, nuestra semántica operacional. mm,
nuestra semántica operacional va a estar dada al igual que con el lenguaje de expresiones aritméticas, con un sistema de transición, en donde nuestro conjunto de estados S va a ser al igual que en el lenguaje de expresiones aritméticas, todos los árboles de sintaxis abstracta, ¿vale? Entonces el conjunto S de los estados del sistema de transición va a ser el conjunto de todos los árboles de sintaxis abstracta del lenguaje. Nuestros iniciales, al igual que con el lenguaje de expresiones aritméticas, van a ser todos los árboles de sintaxis abstracta, tal que no tengan variables libres. ¿Vale? Entonces vamos a tener todas nuestras expresiones cerradas del lenguaje, van a ser todas las expresiones cerradas de nuestro lenguaje van a ser las que vamos a evaluar, ¿no? Nuestros estados iniciales. Pero aquí vamos a agregar otra condición. Así lo teníamos para nuestro lenguaje de expresiones aritméticas, pero aquí tenemos otra semántica estática que también hay que verificar. Acuérdense que las semánticas estáticas son como verificaciones previas a intentar evaluar, ¿no? Entonces aquí tenemos otra y lo que vamos a pedirles es que desde el conjunto vacío se pueda derivar que A tiene algún tipo, cualquiera que sea ese tipo. Realmente no nos va a preocupar cuál sea el tipo, lo único que queremos es que esté correctamente tipada la expresión. ¿Vale? Entonces eso es lo que le vamos a pedir como condiciones para que sean estados iniciales. Que podamos, que no haya presencia de variables libres y que tenga algún tipo. Es decir, que pase nuestras dos semánticas estáticas, que se pueda justamente evaluar estas expresiones acorde a las verificaciones que hicimos con las semánticas estáticas. Y es el conjunto de estados iniciales. ¿Vale? Lo voy a poner acá. Ay, le voy a poner el nombre, ¿no? Estados iniciales. Nuestros estados finales ahora van a cambiar un poquito. En el lenguaje de expresiones aritméticas solamente teníamos los números. Aquí vamos a conservar los números, pero ya tenemos más valores en nuestro lenguaje. Tenemos también booleanos. Y algo que también vamos a adoptar de Haskell y en general de la programación funcional es el ver a nuestras funciones como valores. En programación funcional ustedes pueden guardar funciones en estructuras de datos, ustedes las pueden regresar como valor de regreso de una función o como resultado de una función, las pueden pasar como parámetros de otras funciones, ¿no? Entonces, eso es justamente tratar nuestras funciones como valores. Y entonces aquí vamos a agregar también nuestras funciones lambda, que son nuestras funciones anónimas, y nuestras funciones recursivas. Esos van a ser los valores de nuestro lenguaje. Esas son las cosas que nosotros podemos regresar como resultado. Cuando nosotros encontramos una de estas cuatro opciones, números, booleanos, funciones anónimas o funciones recursivas, cuando encontramos alguno de esos cuatro, quiere decir que ya terminamos nuestro proceso de evaluación, que ya se terminó la evaluación de nuestro programa. ¿Vale? ¿Alguna duda con esto? Ok. Entonces, lo único que nos falta definir son nuestras transiciones. Y vamos a ir operador por operador de nuestro lenguaje definiendo las transiciones. Primero tenemos los condicionales, que es únicamente nuestro if, ¿no? Si nosotros tenemos un if de true con A1 y A2, ¿hacia dónde nos debería de llevar la evaluación de esta expresión?
Exactamente, ¿no? Nosotros sabemos que la evaluación de un if cuya condición es true se va a ir justamente a la rama de then, que sería el primer subárbol. ¿Qué pasa ahora si tenemos if false? Si tenemos esta expresión, ¿cómo la evaluamos? Pues ahora nos vamos justamente hacia A2, ¿va? Pero para lograr eso, pues nosotros necesitamos saber cuál es el valor de la guardia. Entonces necesitamos una tercera regla, que es la que nos da nuestra semántica de paso pequeño. Y es, si estás viendo un if en donde no hay explícitamente un booleano como la condición, sino que hay cualquier otra expresión, y sabes que A1 se evalúa a A2, no, perdón, A1 se evalúa a A1', entonces vamos a evaluar nuestro if completo a A1', A2 y A3. Vale, entonces aquí lo que le estoy diciendo, esta es una regla burocrática que de lo que se encarga es de evaluar la guardia del if. Lo primero que vamos a evaluar de nuestro if va a ser su guardia para saber si para saber si es un true o un false, ¿no? Para poder decidir sobre qué rama nos vamos, primero tenemos que evaluar la condición. Entonces la evaluamos y ya que llegamos a true o ya que llegamos a false, decidimos hacia cuál de las dos ramas nos vamos. ¿Alguna duda con if? Ok, perfecto. Siguiente va a ser las asignaciones, es decir, let. Entonces, si nosotros tenemos let a1, x.a2, ¿cómo lo vamos a evaluar? ¿Cómo se evalúa esto? ¿Qué hacíamos en el lenguaje de expresiones aritméticas? Eh, exacto. Eso que dice José Camilo es lo que hacíamos en el lenguaje de expresiones aritméticas. Reducir esto hasta un valor, ver cuál iba a ser el valor de nuestra variable. Pero ¿eso qué es? Eso es evaluación ansiosa. Y nosotros aquí estamos utilizando evaluación perezosa. Acuérdense que en evaluación perezosa las cosas no se evalúan hasta que son estrictamente necesarias. Entonces lo que vamos a hacer aquí es la sustitución sin evaluar nuestro valor. Así es como vamos a hacer nuestra evaluación perezosa. No tenemos que reducir esto a un valor. ¿Por qué? Porque es evaluación perezosa. Entonces lo que vamos a hacer es sustituirlo tal cual en el cuerpo. ¿Va? Lo que decía José Camilo en el chat es correcto, también eso nos va a arrojar el resultado, pero eso es evaluación ansiosa. Y lo que nosotros estamos buscando es justamente evaluación perezosa. ¿Va? Ok. Y entonces esto reduce o simplifica la forma de evaluar nuestros LED, porque antes teníamos dos reglas, ahora únicamente tenemos una. Con una es suficiente. Vamos ahora a ver cómo se evalúan las aplicaciones de función. Y para evaluar una aplicación de función, entonces si tenemos la aplicación de A1 con A2, entonces aquí sí necesitamos saber cuál es la función. No podemos evaluar una aplicación de función sin saber cuál es su función.
Entonces tenemos que recursivamente evaluar de A1 hacia A1', y entonces eso nos va a llevar hacia la aplicación de A1' con A2. Entonces las funciones sí, indudablemente las tenemos que reducir hasta que sea una función. Pasa lo mismo con el parámetro. El parámetro de la función también lo tenemos que reducir. ¿Por qué no? Exactamente. Si nosotros reducimos el parámetro, eso sería evaluación ansiosa. Y acuérdense que aquí estamos utilizando evaluación perezosa. Entonces, lo único que tenemos que reducir es la función, porque una aplicación de función no se puede evaluar si no conocemos la función, pero sí la podemos evaluar sin necesidad de conocer el parámetro, es decir, sin verlo como un valor. Entonces, lo que vamos a tener aquí es, si nosotros tenemos la aplicación de función y vimos que nuestra función es una lambda, entonces lo que vamos a hacer es evaluar el cuerpo, donde sustituimos todas las x por A2, ¿vale? Si vemos que se trata de una función recursiva, acuérdense que las funciones recursivas tienen un doble ligado, el nombre de la función, el nombre del parámetro y el cuerpo. Entonces lo que vamos a hacer es evaluar el cuerpo, en donde sustituimos f por fix de t f x t y sustituimos x por a2. A ver, aquí me faltó la aplicación de esto con a2, ¿no? Entonces pasa lo mismo aquí. Si nosotros vemos una función recursiva, entonces lo único que vamos a hacer es evaluar la función sustituyendo el nombre de la función, que sería en este caso f, por un fix, por el operador de punto fijo, y luego sustituimos x por el parámetro que le estamos pasando a nuestra función. Pero hay un tercer caso que también hay que considerar. Porque aquí estoy sustituyendo las funciones por un fix. Entonces también puede haber el caso en donde yo llegue a la aplicación, pero no es ni una lambda ni una función recursiva, sino que es un fix. Y entonces lo que vamos a hacer aquí es exactamente lo mismo que en la evaluación de la función recursiva. Evaluamos sustituyendo fix por f, perdón, por fix de t f x t y x por a2. La evaluación se comporta exactamente igual que la evaluación de una función recursiva. ¿Va? ¿Por qué este caso es necesario? Porque aquí, en el caso anterior, nosotros estamos sustituyendo todas las funciones por un fix. Entonces, al momento de hacer la llamada recursiva, lo que vamos a tener en este caso va a ser la evaluación de un fix, la aplicación de función de un fix con un parámetro. Entonces, lo que hay que hacer es simplemente cambiarlo. ¿Va? ¿Alguna duda con esto? Ok. Entonces,
Lo único que nos faltaría sería decirle cómo evaluar nuestro operador de punto fijo. Es decir, si vemos un fix de t de f de t, entonces eso lo vamos a evaluar como t, en donde sustituimos f por fix t de f de t. Y aquí es en donde les digo que nuestros operadores de punto fijo van a ser más fáciles de trabajar que los del cálculo lambda. El cálculo lambda nosotros teníamos que buscar uno y demostrar que era un operador de punto fijo. Aquí lo único que hicimos fue construir nosotros el operador de punto fijo y eso en general es algo muy importante. Cuando nosotros hablamos o cuando nosotros diseñamos o tenemos el control de nuestra propia semántica y nuestra propia sintaxis, como es aquí el caso, nosotros podemos forzar este punto fijo. Nosotros estamos definiendo, sí, todo esto está en las notas. Nosotros podemos definir cómo queremos que se comporte este operador de punto fijo. Podemos definir cómo queremos ver este operador de punto fijo. Y entonces, así estamos forzando a que se comporte como un operador de punto fijo. Se está repitiendo a sí mismo. Entonces, por eso nosotros estamos generando el punto fijo. Eso lo podemos hacer porque nosotros tenemos control completo de la semántica de nuestro lenguaje. No es como en el cálculo lambda, que tanto la sintaxis y la semántica estaban fijas y nosotros teníamos que encontrar nosotros teníamos que encontrar un operador de punto fijo para poder lograr esta recursión. Ahí lo teníamos que encontrar porque nosotros estábamos atados o estábamos encasillados en la semántica y en la sintaxis del cálculo de lambda. Aquí nosotros somos los diseñadores del lenguaje. Nosotros decidimos cómo se diseña tanto la sintaxis como la semántica. Entonces, de esa forma, nosotros lo que tenemos es justo la posibilidad de generar nuestros propios puntos fijos. ¿Vale? ¿Alguna duda con esto? Ok, perfecto. Entonces, solo para terminar esta parte, lo que vamos a hacer es, la semana pasada hablábamos de ciertas propiedades de mini Haskell, propiedades acorde al sistema de tipos, que eran la propiedad de unicidad, preservación y progreso. Estas propiedades, la de preservación y la de progreso, específicamente conectan los dos niveles semánticos. El nivel semántico de verificación de tipos, que es la semántica estática, y el nivel semántico de la semántica operacional, de la evaluación, que nos decían justamente la propiedad de preservación es que en cada uno de los pasos de evaluación nuestra expresión sigue teniendo el mismo tipo, y la propiedad de progreso era que si una expresión estaba bien tipada, siempre íbamos a poder seguir avanzando en la evaluación hasta llegar al resultado o seguir con el proceso de evaluación infinitamente. Ahora lo que vamos a ver es una propiedad, la última que nos falta, y esta no la habíamos visto porque esta tiene que ver únicamente con la semántica operacional, esta no tiene nada que ver con la semántica estática, no tiene nada que ver con tipos. Entonces, esta es la propiedad de no terminación. Mini Haskell es un lenguaje que no termina. No podemos garantizar que todas las expresiones de Mini Haskell son fuertemente normalizables o que terminan siempre su evaluación. Hay muchas expresiones en las cuales no podemos asegurar que vamos a encontrar un resultado. Expresiones que se ciclan infinitamente. Como ya habíamos platicado antes, esto es algo muy normal y esto es algo muy común en los lenguajes de programación en general. En los lenguajes de programación nosotros nos encontramos en repetidas ocasiones con expresiones que no necesariamente van a terminar de evaluarse, que siguen o generan ciclos infinitos en su proceso de evaluación. Mini Haskell justo abstrae esta propiedad, que viene justamente de Haskell, porque Haskell pues, es un lenguaje en el que no podemos garantizar la terminación.
Entonces, esta propiedad de no terminación la heredamos justamente de este lenguaje. Entonces, para mostrar que mini Haskell cumple la propiedad de no terminación, o más bien que no cumple la propiedad de terminación, basta con que demos una expresión que se evalúe infinitamente. Y esta expresión va a ser fix de x punto x. Es decir, el operador fix aplicado a lo que sería justamente nuestra función identidad. ¿Por qué nunca termina? Porque pues por la semántica operacional que nosotros definimos, dijimos que fix de x punto x se iba a evaluar a x, en donde sustituíamos x por fix de x punto x. Y eso a su vez es fix de x con x. Es decir, en un solo paso de nuestra evaluación, llegamos de una expresión a sí misma. Entonces, lo que estamos diciendo aquí es que fix de la identidad se evalúa a sí mismo y así eternamente. Es una operación que diverge. Nunca vamos a llegar a su forma normal. Nunca vamos a encontrar el valor resultante de esta expresión. Entonces eso nos dice, justamente ya encontramos una expresión dentro del lenguaje que se cicla. Entonces eso nos dice que nuestro lenguaje no termina. ¿Vale? ¿Alguna duda con esto? ¿Seguros? ¿Todo bien? ¿Todo claro con esto? Ok. Entonces vamos a pasar a nuestro siguiente tema. El tema que estamos a punto de empezar es el tema más difícil del semestre. Este es un tema de por sí complicado, entonces no pasa nada si no lo entienden así al 100. Vamos en un segundo porque no me acuerdo en dónde están. Denme un segundo nada más para buscar la nota. Hoy solamente vamos a hablar de qué tema es y vamos a definir cuál es el objetivo. Y ya en la sesión del miércoles damos el algoritmo que estamos buscando, ¿vale? Es esto. Sí, aquí está. Listo. Ok. Entonces, el siguiente tema del cual vamos a hablar es el tema de inferencia de tipos. ¿Y de qué va este tema? Nosotros lo que hicimos ahorita en nuestro lenguaje fue forzar las anotaciones de tipos. Estamos de acuerdo en eso, ¿no? Entonces lo que nosotros hicimos ahorita en el lenguaje fue justamente para lograr justo esta semántica bien definida, es obligar al usuario a escribir los tipos cada que está definiendo algo. Si define una función, entonces nos tiene que dar el tipo de esa función. Nosotros vimos también que esto en Haskell es completamente opcional. Si nosotros en Haskell ponemos esto,
Esta es una expresión válida, ¿no? De Haskell, no de mini Haskell, sino de Haskell. Entonces, en Haskell nosotros podemos hacer eso, pero también podemos omitir esta parte. Y eso se debe principalmente a dos razones. Uno, en muchos de los lenguajes de programación, o incluso para muchas personas, tiende a ser más sencillo o más cómodo programar sin la necesidad de los tipos. Hay muchos casos en donde yo estoy definiendo mi programa y es difícil ir siguiendo el tipo que va a tener mi expresión. Eso es por un lado. Por el otro, el hecho de nosotros escribir esto, realmente no, Haskell no lo está considerando como algo, no nos está forzando a que esta expresión, a que esta función tenga este tipo de acá. Haskell lo ve más bien como una especie de contrato. Un contrato que se está firmando en donde yo me estoy comprometiendo a que mi función foo va a tener este tipo. Pero Haskell lo que hace es, independientemente de que yo diga que este es el tipo, Haskell no me cree. Haskell es muy desconfiado en ese sentido. Y es algo de lo que nosotros hacíamos en nuestra semántica estática. Cuando nosotros veíamos una función, no creíamos ciegamente en el tipo que estaba ahí escrito, sino que lo verificábamos. Verificábamos que este tipo fuera correcto. En este caso, Haskell va más allá. No solamente hace una verificación. Muchas veces cuando nosotros, por ejemplo, aquí si dijéramos esto, eh, en este caso lo que estamos diciendo es que es una función que recibe un entero y regresa un booleano, lo cual, acorde a mi definición, es incorrecto, porque lo que estoy haciendo es recibir un entero y sumarle 1 a ese entero, entonces el resultado va a ser ciertamente otro entero. Entonces aquí hay un error de tipos, pero Haskell no me dice la expresión x más 1 no es de tipo bool. Este no es el mensaje que Haskell me arroja en el proceso de compilación, sino que va más allá. ¿Qué es lo que me dice? Me dice, se encontró un entero cuando, o cuando se encontró un int, se esperaba un bool. Entonces esto es lo que me está diciendo Haskell. Haskell no es nada más así como de hice la verificación y ya. Si nos quedáramos únicamente en el proceso de verificación, el que ya definimos con nuestra semántica estática, entonces aquí lo único que queríamos es verificar que esto fuera un booleano. No es un booleano. Ah, ok, entonces sabes que la expresión no es de tipo booleano, entonces no la puedes utilizar aquí en un contexto en donde estamos esperando booleanos. Eso es verificación. Solamente agarro la anotación que me está dando el usuario y checo que corresponda con la expresión. Ese es el proceso únicamente de verificación. Haskell va más allá. Haskell hace una inferencia del tipo. No solamente verifica esto no es un booleano, sino que me está diciendo de qué tipo es. Me está diciendo cuál es el tipo que encontró para esta expresión. Entonces, esto de aquí, lo que está aquí en rosa, es justamente el resultado de un proceso de inferencia de tipos. No es nada más esto, no es un booleano, sino esto es un entero. Y tú estabas esperando un booleano. Entonces, este proceso justamente consiste en el proceso de inferencia es para cualquier expresión de nuestro lenguaje poder encontrar su tipo. Pero más allá, lo que nos gustaría lograr, o lo que vamos a lograr con este tema, es deshacernos de esto. Si nosotros tenemos recfun, factorial, es un natural, bien. Nos vamos a deshacer enteramente ay, ¿qué hizo? De las anotaciones de tipo. Las anotaciones de tipo lo que fomentan es justamente como por ejemplo en Java, en donde son obligatorias las anotaciones de tipo.
fomentan justamente un conocimiento de las personas que están utilizando el lenguaje hacia los tipos que se están utilizando, pero también vuelven al lenguaje muy restrictivo. No conozco a nadie, absolutamente nadie, que me haya dicho qué bonito es la sintaxis de Java. Si por algo es conocido Java es porque tiene la peor sintaxis que puede existir. Bueno, no la peor sintaxis que puede existir, pero tiene una sintaxis muy mala. Es uno de los lenguajes más verbosos que existen. Para lograr hacer algo en Java tenemos que escribir muchas líneas de código. Esto se debe justo a la cantidad de anotaciones de tipo que nosotros estamos teniendo. El mismo programa o un programa con el mismo comportamiento en un lenguaje como Python, en donde no tenemos una sola anotación de tipos, en Python no existen las anotaciones de tipos. Eso reduce significativamente la sintaxis con la que se está usando. Entonces, a nosotros nos gustaría, no que las anotaciones de tipo sean malas, porque ciertamente no las son, y ciertamente eso hace Java un muy buen lenguaje para aprender a programar. Te da conciencia de los tipos con los que estás programando, algo que otros lenguajes no harían. Las anotaciones de tipo son buenas, pero nos gustaría también tener la opción de no tener anotaciones de tipo y que aún así nuestro lenguaje fuera suficientemente inteligente para decirnos cuándo hay y cuándo no hay errores de tipos. Si nosotros quitamos estas anotaciones, sí, pero en Python a veces es un poco más difícil. Exacto. Las anotaciones de tipo son muy buenas en una cuestión de autodocumentación, porque nosotros sabemos perfectamente qué tipo tiene la variable porque está ahí escrito. Son muy buenas en un sentido de guía, son muy buenas en un sentido de muchas cosas. Las anotaciones de tipo son muy útiles. Pero también el no tener anotaciones de tipo es algo muy útil, que es lo que estamos buscando en este momento. Nosotros ya tenemos un lenguaje con anotaciones de tipo. Ahora lo que buscamos es quitárselo, pero quitarle esas anotaciones de tipo sin perder la seguridad de nuestro lenguaje, sin perder las propiedades que ya ganamos con agregarle tipos, que son la propiedad de preservación, de progreso y de unicidad. Queremos seguir teniendo esas propiedades, pero ahora ya sin escribirlo explícitamente. Queremos que nuestro lenguaje sea suficientemente inteligente como para encargarse de que yo nada más le doy una expresión y él sabe perfectamente cuál es el tipo de esa expresión. Él es capaz de inferir el tipo de mi expresión. Es mucho más compleja la inferencia de tipos que la verificación. La verificación es algo muy simple, algo meramente sintáctico. Por eso lo definimos como una semántica estática. Pero la inferencia es un proceso mucho más complejo. Es un proceso en donde tenemos que tener conciencia de la semántica y tenemos que tener conciencia de la sintaxis. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer es definir un algoritmo. Ahorita les digo cómo se llama. Que es el algoritmo W de inferencia de tipos. Bueno, es una adaptación del algoritmo W. El algoritmo W originalmente estaba diseñado para otro lenguaje. Yo lo adapté justo para Mini Haskell para poder verlo de esta forma. Vamos a ver cómo, dándole a Haskell únicamente una expresión, Haskell me va a decir, esta expresión es de tal tipo o esta expresión corresponde con tal tipo. Es un algoritmo complejo, es un algoritmo difícil, entonces les voy a subir la nota hoy mismo, la nota ya está lista, se las voy a subir hoy mismo y si pueden, para la clase del miércoles, lean el algoritmo, lean justamente, el algoritmo está dividido en cuatro partes esenciales. La primera es una parte de generación de restricciones, restricciones respecto a al tipado de nuestras expresiones. Si veo una suma, entonces los dos tienen que ser naturales. Si veo un if, su condición tiene que ser booleana. Todas esas restricciones de las que ya hemos hablado. Entonces, la primera parte de nuestro algoritmo consiste justamente en generar restricciones. No, no es cierto, pero la primera parte consiste en un estandarizamiento de variables, del cual vamos a hablar la próxima semana.
Decir todas las variables van a tener un nombre estandarizado. Vamos a ver por qué eso es importante. La segunda parte ahora sí es la generación de restricciones. Después de que generamos nuestras restricciones, las restricciones las vamos a tratar como ecuaciones. Tenemos que resolver esas ecuaciones, ver si existe o no existe una solución a esas ecuaciones, que sería la tercera parte. Y la cuarta parte es ahora sí inferir el tipo. ¿Vale? Entonces, esas van a ser las cuatro partes que forman, esos son los cuatro componentes que forman parte del algoritmo W de inferencia de tipos. Les digo, les subo la nota hoy mismo, al ratito se la subo y léanla, por favor lean la nota. En sí el algoritmo no está largo, la nota es la nota más larga del curso, pero porque tiene ahí un buen de ejemplos. Lean el algoritmo para que en la clase del miércoles sea más fácil irlo siguiendo, ¿vale? ¿Hay alguna duda con esto? ¿Con lo que estamos buscando obtener ahora? Va, perfecto. Entonces, pues vamos a dejar la clase hasta aquí. Mañana tienen clase con Carla. Ahorita cambio la hora de entrega del examen. Y no sé si me preguntaron, pero tenemos duda de la tarea del ejercicio 1 de la demostración es por inducción sobre la... Sí, la demostración es justo por inducción sobre E, ¿no? Sobre la expresión del lenguaje. En realidad ahí depende mucho de cómo diseñen su lenguaje. O sea, no todos van a tener el mismo diseño de lenguaje. Hay varios diseños para el mismo lenguaje. Entonces depende mucho cómo lo diseñen, ¿no? Entonces, a cada quien le podría salir como una inducción diferente. Pero pues sí, la idea de eso es, no sé, por ejemplo, déjenme aprovechar estos 7 minutos que quedan. Vamos a hacer un ejemplo de la demostración del mismo teorema, pero para el lenguaje de expresiones aritméticas, ¿no? Que fue cuando nosotros vimos la semántica de paso grande y semántica de paso pequeño. Entonces, en el lenguaje de expresiones aritméticas, pues bueno, teníamos muy poquitas cosas, ¿no? Entonces, queremos demostrar que la semántica de paso pequeño es equivalente a la de paso grande. Entonces, ¿eso cómo lo vamos a demostrar? Pues, déjeme abrir la nota. Am, determinismo. Ajá, equivalencia, ¿no? Lo que estamos diciendo es que E se va a evaluar en n pasos a V si y solo si E se evalúa con semántica de paso grande a V. Ese es justo nuestro lema. Nuestro teorema, perdón, en el examen viene dividido en las dos partes, que son justamente la ida y el regreso del sí solo sí. Eso es lo que ustedes tienen que hacer. Vamos a hacer la ida. Quiere decir que queremos demostrar que si E se evalúa en un número arbitrario de pasos a V, entonces en la semántica de paso grande tenemos esto. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues por inducción sobre E. Entonces, ¿cuáles eran nuestros constructores de lenguaje? En el lenguaje de expresiones aritméticas, nuestro caso base, solo hay uno, es número. Bueno, entonces nosotros tenemos una regla que nos dice que los números ya están en su forma normal. Entonces, un número se evalúa en un número arbitrario de pasos a número de n, tal que
esto ya es un valor, ¿no? ¿Y cuál es este número arbitrario de pasos? Pues aquí es 0, porque un número se evalúa a sí mismo en 0 pasos. Entonces, el resultado de la evaluación de un número es v, que en este caso sería el mismo número. Y tenemos también la regla en semántica operacional de paso grande que los números de n se evalúan a números de n. Entonces, tanto en semántica de paso pequeño como en semántica de paso grande se están evaluando lo mismo. Ese es el caso fácil. Vamos a hacer ahora un caso más complicado. Hipótesis de inducción. Nuestra hipótesis de inducción es que... no, ¿qué dice? Si E1 se evalúa en un número arbitrario de pasos a V1, entonces E1 se evalúa a V1 en semántica de paso grande, y si E2 se evalúa, esta es mi hipótesis de inducción 1 y esta es mi hipótesis de inducción 2. Si se evalúa en un número arbitrario de pasos a V1, entonces E1, perdón, a V2, E2 se evalúa en un número en semántica de paso grande y llegamos a E2. Entonces, paso inductivo. En el lenguaje de expresiones aritméticas tenemos dos pasos inductivos, perdón, sumas y productos, que son los únicos dos que tenemos. Ah, perdón, tres. Sumas, productos y let. Son los únicos tres que tenemos. Vamos a hacer el de la suma. Entonces lo que queremos es saber que si suma de E1 con E2, por demostrar, perdón, que si suma de E1 con E2 se evalúa en un número arbitrario de pasos a V, entonces la suma de E1 con E2 se va a evaluar en semántica de paso grande a V. Tiene que ser la misma V. Entonces vamos a ver quién es esta V. Entonces la suma de E1 con E2, si sabemos que E1 se va a evaluar en un número arbitrario de pasos a V1 y E2 se va a evaluar en un número arbitrario de pasos a V2, la suma se va a evaluar en un número arbitrario de pasos a la suma de V1 con V2, en donde ya los dos son valores, los dos ya son números, porque es lo único que tenemos como valor ahí, números, y también en su lenguaje ustedes solamente tienen números. Entonces ya tenemos la suma de dos números. ¿Cómo resolvíamos la suma de estos dos números? Exacto, la suma ahora sí, pero la suma de los naturales, ¿no? Entonces eso va a ser igual. Entonces aquí le voy a decir que V1 es igual al número n y V2 es igual al número m. Entonces esto va a ser igual al número de n más m. Y esta es mi V. Esta es la V que yo estoy buscando. Ahora lo único que tengo que demostrar es que en semántica de paso grande llego a la misma V. ¿Y qué es lo que me dice mi regla de semántica de paso grande? La suma de E1 con E2. Lo que me dice mi regla de semántica de paso grande es, fíjate a qué números se reducen E1 y E2. Pero yo ya sé por hipótesis de inducción 1 que E1 se va a reducir a V1. Y por hipótesis de inducción 2 que E2 se va a reducir a V2.
pero yo también aquí ya sé que V1 es num n y que V2 es num m. Solamente les di otro nombre, ¿no? Pero estas son mis dos hipótesis de inducción. Eso es algo que nosotros ya sabemos. Y entonces lo único que hacemos aquí pues es la suma nos dice que esto va a ser entonces el número de n más m. Entonces en ambos casos llegué al mismo valor. Por lo tanto, si la suma de E1 con E2 se evalúa en un número arbitrario de pasos a V, entonces la suma de E1 con E2 se evalúa en semántica de paso grande a V. Y este es un caso, tendríamos que hacer los otros casos, el del producto y el del let. Pero los otros casos son completamente análogos. Si ustedes encuentran algo así también en donde los otros casos son exactamente iguales, ahí nada más pongan, el otro caso es análogo y listo, no lo tienen que repetir todo. ¿Va? Queda más claro qué es lo que tienen que hacer aquí. Va, perfecto. Entonces, nos vemos el miércoles, ¿vale? Cuídense.